favor. Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente. Es muy trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y lo he titulado Aprendamos a sumar. Una vez más, aprendamos a sumar. Dile a la persona que tienes a tu lado, aprendamos a sumar. Dile a la persona que tienes adelante, aprendamos a sumar. Aprendamos a sumar. Déjeme decirle una cosa, que la suma es la operación aritmética más simple y básica, pero al mismo tiempo también es una de las operaciones más fundamentales e importantes para el correcto desarrollo de muchos de nuestros proyectos. Imagine por un momento que usted inicia un pequeño negocio o una pequeña empresa y la finalidad es que ésta produzca ganancias, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a sumar, y esto solo lo vamos a obtener a través de ejecutar correctamente esta operación. Hoy podemos ver y podemos aprender que el fundamento del éxito no solamente se limita a hacer bien las cosas, sino que también a lograrlas a través de una correcta distribución de los roles, es decir, responsabilidades, obligaciones, privilegios, etcétera. De manera que lo básico que debemos de saber es que 1 más 1 son 2. Aquí podría decir amén. Es lo que quiero que entiendan. 1 más 1 son 2. Diga conmigo, 1 más 1 son 2. Una vez más, 1 más 1 son 2. Ahora díganle al de al lado, ¿sabías que 1 más 1 son 2? Mire, esto le pudiera parecer a usted absurdo, pero muchas veces estos principios básicos los olvidamos en nuestra vida y por eso no alcanzamos los objetivos que Dios tiene preparados para nosotros. Tan simple es la enseñanza y tan simple es el evangelio como decirnos que 1 más 1 son 2. Pero muchas veces no estamos aplicándolo en nuestra vida. En teoría lo sabemos, 1 más 1 son 2. Pero muchas veces no estamos llevándolo a la práctica, y es bien importante que podamos aterrizar cada enseñanza que la palabra de Dios trae a nuestra vida en cada una de las áreas en las cuales nosotros nos estamos desarrollando. De esta manera estamos garantizando que podremos alcanzar el éxito y nuestros objetivos. El Señor Jesucristo nos dio principios como: una casa dividida contra sí misma no prevalece. En esta declaración, el sentido de las palabras del Señor Jesucristo son muy poderosas, porque la Escritura enfatiza sobre la responsabilidad de todos aquellos que están dentro de una organización. Y esto involucra tanto a aquellos que están en autoridad como a aquellos que están bajo autoridad. Dentro de una casa encontramos niveles jerárquicos, quienes están en autoridad y quienes viven bajo autoridad. Una casa dividida contra sí misma, una casa que no comparte los objetivos, una casa que no comparte las metas, una casa que no comparte la visión. Y eso lo podríamos aplicar a relaciones interpersonales, laborales, relaciones de todo tipo. Nos daríamos cuenta que si estamos divididos y si no compartimos metas, objetivos, visión, propósito, no vamos a alcanzar nuestros sueños. Por este motivo es que la clave del éxito es que aprendamos a sumar. 1 más 1 son 2. Diga conmigo, 1 más 1 son 2. En muchos aspectos de nuestra vida, Dios desea que aprendamos esos principios para que finalmente logremos trascender. La Biblia enseña que Dios nos ha colocado como cabeza y no como cola. Nos ha colocado para estar encima y no debajo. En otras palabras, Dios desea que usted y yo seamos parte de una generación que es influencia en el lugar donde ha sido colocada. La voluntad de Dios para nosotros nos es revelada en las Escrituras, y su voluntad, la palabra de Dios nos enseña que es buena, agradable y perfecta. Él tiene pensamientos de bien para usted y para mí, pero muchas veces no estamos alcanzando a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos y nos olvidamos de sumar. Solo estamos pensando en nosotros, en nuestra capacidad, en mi habilidad, en mi visión, en mis propósitos, en mis sueños, y estoy olvidando lo básico del éxito, que es que 1 más 1 son 2. Tenemos que aprender a sumar, porque
porque solo de esta manera vamos a poder alcanzar y ver concretados los propósitos de Dios para nuestra generación. Los propósitos de Dios, escuche con atención, son más grandes que usted mismo. Entonces, ¿cómo podemos concebir o entender o tratar de vivir pensando que nosotros solos los podremos alcanzar? Es absurdo. Pero nos olvidamos de que 1 más 1 son 2. Necesitamos aprender a sumar. ¿Para qué? Para añadir a nuestra vida aquellos que nos están rodeando y que nos van a permitir alcanzar el propósito de Dios. Uno de los más trascendentes secretos del éxito es la unidad. Y necesitamos aprender a trabajar en equipo, compartiendo la visión, el corazón, los objetivos, las metas, los cuales en el trabajo, en equipo, debemos de priorizar por encima de nuestros deseos e impresiones. Muchas veces no estamos alcanzando todo lo que Dios tiene para nosotros en la dimensión que Dios lo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos sumando recursos a nuestra vida. Nos estamos conformando con lo que nosotros podemos hacer. Y hay un ejemplo que me encanta y que en alguna ocasión se los mostré. Y este ejemplo yo lo titulo Toda tu fuerza. Y se trata de un padre que está con su hijo y le dice a su hijo, le pide a su hijo que comience a cargar ciertas piedras. Y este comienza con piedras pequeñas y lo hace muy bien al principio, pero a medida de que pasa el tiempo comienzan a verse piedras más grandes y llega un momento donde ya no puede cargarlas él solo. Entonces el padre, viendo el esfuerzo de su hijo, le dice: hijo, vamos, tú puedes, usa toda tu fuerza. Y el chico se esforzaba, se ponía de color morado intentando mover esa piedra y finalmente desistió y dijo: es que papá, no puedo. Entonces su padre amorosamente se acercó a él y le dijo: hijo, yo soy tu fuerza. Lo único que tienes que hacer es pedirle. Y entonces su padre y él tomaron la gran piedra y la pudieron mover del lugar. 1 más 1 son 2. 1 más 1 son 2, ¿ok? Entonces, si queremos alcanzar nuestros objetivos, si queremos realmente trascender y ver la manifestación de Dios en medio de nosotros, ver el propósito de Dios en cada área en la cual nos desenvolvemos, en nuestro negocio, en nuestra familia, con nuestros amigos, lo que necesitamos es aprender a sumar. Y este principio ha estado en la Escritura desde hace mucho tiempo. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Una vez más, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes, cuando hacen algo en lo cual se sienten motivados, en lo cual se sienten animados, ponen lo mejor de ustedes? Es decir, en mi trabajo me esfuerzo, en mis relaciones interpersonales me esfuerzo, en mis relaciones familiares me esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes viven en un estándar así, de dar lo mejor de sí? ¿Puede levantar su mano? Todos debiéramos de movernos en ese estándar de querer dar lo mejor de nosotros. Ahora bien, la Escritura está diciéndonos un principio muy poderoso: más valen 2 que 1. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de que podamos añadir fuerza a nuestra fuerza? Que obtengamos más. Diga conmigo: obtener más. Si yo hago las cosas con mi capacidad, con mi inteligencia, con mi habilidad, voy a obtener de ello fruto. ¿Estamos de acuerdo? Porque en ello estoy poniendo mi inteligencia, mi habilidad, mis dones, mis recursos, y lo estoy haciendo bien. Pero si quiero obtener más de aquello en lo cual yo me estoy involucrando, necesito aprender a sumar. ¿Por qué? Porque valen más 2 que 1. Porque el resultado crece de manera exponencial. La Escritura enseña un principio y la Escritura dice que 1 hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000.
Entonces, nuestro nivel de resultados, nuestra gráfica de resultados tendría un crecimiento exponencial si nosotros solo aprendemos a aplicar ese principio. 1 más 1 son 2. Valen más 2 que 1. El propósito de Dios es más grande que nuestra vida misma. Y cuando nosotros estamos viviendo solo con una visión tan estrecha, tan pequeña, que creemos que solo lo que nosotros hacemos cuenta y vale, entonces estamos dejando de lado el potencial y la capacidad de aquellos que nos rodean y que podrían añadir a nuestra vida su fuerza, su capacidad, su potencial, su inteligencia y, ¿por qué no?, sus dones y talentos. Pero nos estamos centrando solo en nosotros. Y sí, lo vamos a hacer bien y vamos a obtener de esto fruto, pero la Escritura nos muestra una clave. Si tú quieres obtener más fruto por tu esfuerzo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que les pagaran más? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ganar más en su negocio? Vender más. Todos queremos más, ¿sí o no? Pero muchas veces no estamos dispuestos a tener una visión que vaya más allá de lo que solo nosotros podemos hacer. Necesitamos pedirle a Dios que Él amplíe nuestra visión y que tengamos el corazón para incluir en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestra vida a más personas. Mientras más personas estén involucradas en nuestra vida, más fuerza tendremos para poder llevar a cabo aquello que Dios deposite en nuestra vida. Entonces, es bien poderoso este principio porque la Escritura nos está diciendo: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. En otras palabras, 1 más 1 son 2. Di al de lado, 1 más 1 son 2. Este principio lo vamos a ver claramente aplicado y cómo poderosamente se manifiesta un resultado glorioso en Lucas capítulo 5. Acompáñame ahí. Lucas capítulo 5. Versos del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 6. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de Dios así: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Genesaret es un lugar de avivamiento, es un lugar donde la gloria de Dios se está manifestando. Recuerden ustedes que antes de que Jesús estuviese en Genesaret, estuvo en Nazaret, y en Nazaret no hizo allí milagros porque la gente lo menospreció, porque la gente no le reconoció, porque la gente era incrédula. Pero cuando Jesús llega a Genesaret, lo primero que hace la gente es reconocer quién es Él, y comienza una etapa ministerial llena de milagros y prodigios en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, nos está diciendo en este pasaje de la Escritura un poco sobre la atmósfera y ambiente de Genesaret, y nos dice que la gente tenía hambre de Dios. Diga conmigo, hambre de Dios. Ahora repita conmigo: todos los tiempos de hambre son tiempos de oportunidad. La Escritura dice que Él estaría por enviar hambre a la tierra. No sería hambre de pan ni sed de agua, sino de conocer al Señor. Estamos viviendo ese tiempo ahora. Este tiempo de hambre es tiempo de oportunidad. Pero no vamos a alcanzar el propósito de Dios ni de forma individual, ni de forma familiar, ni de forma como iglesia, si no aprendemos a sumar. Tú solo no lo podrás hacer todo. Podrás hacer parte, pero siempre para participar del propósito de Dios no podemos limitarnos a simplemente lo que nosotros podemos hacer. Pues tenemos que aprender a sumar. Dice la palabra de Dios: entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Los pescadores ya habían terminado de trabajar, habían estado trabajando en su jornal, y estos ahora estaban limpiando sus redes. Y Jesús, nos dice la Escritura, que subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca.
Toda la gente estaba a la orilla del lago y Jesús estaba sentado en una barca y desde allí les predicaba. Y la gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. La gente quería escuchar a Jesús. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 4 que cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Diga conmigo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Para que una casa pueda funcionar, para que una casa pueda alcanzar los objetivos, en esa casa deben de estar correctamente definidas las autoridades y aquellos que viven bajo autoridad. Esto es muy importante. Pedro sabía cuál era su posición en relación a Jesús. En otras palabras, Jesús era la autoridad de la casa. Una casa dividida contra sí misma, una casa donde no hay orden, no puede prevalecer. Una casa donde no se comparte la visión, donde no se comparten las metas, donde no se comparten los objetivos, no puede prevalecer. No me interesa qué tan importante pueda ser para ti tu ministerio. Si no forma parte de todo el rompecabezas de esta congregación, tú estás fuera. Y tal vez se escuche fuerte, pero así es. Puede ser que seas un maestro muy bueno, puede ser que seas un edecán muy bueno, puede ser que tengas un grupo muy bueno, pero si tu ministerio no armoniza con toda la pintura de la congregación, está fuera. Entonces Jesús le dice a Pedro: es tiempo de que continuemos pintando nuestro cuadro, y para que ese cuadro quede hermoso, tú tienes que aprender a hacer lo que yo te diga. Y Pedro entendió y dijo: sí, es verdad, yo debo de vivir bajo autoridad. Entonces Pedro le dijo: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Verso 6, leamos juntos. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca. De la otra. Cualquiera que no sabe sumar dice: no, toda esta pesca para mí. Y no le interesaría si su barca se le hunde. Muchas personas hoy día están tratando de salir adelante sin aprender a sumar. Y dicen: no, yo lo voy a hacer porque para mí fue dada esta enorme bendición. Yo sueño con el día en el cual la iglesia en México sea visitada con tal poder del Espíritu Santo que podamos decirle a la gente: mire, vaya a aquella congregación porque en este lugar ya no cabemos. Ahí se predica bien el evangelio, ahí se ministra bien, ahí hay grandes cosas de Dios. Vaya a esa congregación, los pastores de ahí le van a amar, le van a abrazar. ¿No sería genial? No, pero nuestra mentalidad no es todo yo, que todo el mundo venga a PDB. O sea, sería su mejor opción, pero sabemos que hay grandes siervos de Dios. Cada vez que tenemos un proyecto de llenar la ciudad y llegar a 18,000, 15,000 hogares como en años pasados, este año el proyecto de llegar a 25,000 hogares con la palabra de Dios, créanme, la finalidad y mi mentalidad no es que todos vengan aquí. Yo entiendo que Dios va a colocar a cada quien donde Él quiera, pero tenemos que aprender a sumar. Yo no puedo ver a las congregaciones que están en torno a nosotros como mi competencia. Son parte del cuerpo de Cristo. Y si tengo una congregación a 2 calles que nos triplica en membresía, gloria al Señor por ello. Y si tengo una congregación a 2 calles más pequeña que nosotros, oraremos por su crecimiento, porque Dios les avive, porque Dios los levante. Pero no podemos vivir pensando que solo somos nosotros. Y al de al lado, tienes que aprender a sumar. Estos hombres están aventando las redes y de repente todos los peces se van hacia las redes. Ellos habían estado trabajando tiempo antes, pero habían estado trabajando con sus propios conceptos, con sus propias metas.
Muy posiblemente en esa barca no existía liderazgo y Jesús quería enseñarles un principio de liderazgo. Cuando haces las cosas según te ordene el liderazgo, va a funcionar. Cuando no haces las cosas según el liderazgo, sino solo tu criterio, es muy posible que todo tu esfuerzo, trabajo y habilidad no te den los resultados que esperabas. Pues Pedro se mueve bajo autoridad y entonces lo que encuentra es que los peces llegan a la red, así de simple. Él estuvo aventando la red toda la noche y los peces huían de la red, pero solo lo hizo bajo el orden de Dios y los peces vinieron a la red. Ahora, era tal la cantidad de peces que su barca se hundía. Él prefería tener ganancia a tener pérdida. Si tú crees que lo puedes hacer todo tú solo, es posible que tengas pérdida en lugar de ganancia. Moisés estaba experimentando algo así, hasta que su suegro Yetro se tuvo que acercar a él y decirle: lo que haces no es lo mejor. ¿Por qué? Porque está bien que tú eres el ungido del Señor y está bien que tú eres la persona con más discernimiento y más sabiduría entre el pueblo, pero para atender a todos los casos del pueblo te tardas demasiado. ¿Por qué no delegas autoridad? Y que la gente entonces venga a ellos con los casos sencillos y los casos difíciles te los turnen a ti. Moisés tuvo que aprender a sumar. Cada uno de nosotros tiene que aprender a sumar. En tu área ministerial, en tu área de trabajo, en tu área familiar, donde quiera que estés, tienes que aprender a sumar. Ahí está la clave del éxito. Ellos preferían ganar mucho a perder más. ¿Qué prefieres tú? ¿Ganar mucho o perder más? Ganar mucho, pero para eso tienes que aprender a sumar. Ellos ya tenían muchísimos peces en su red, tantos peces que las redes se rompían, pero se daban cuenta que su barca se estaba hundiendo. Muchos de nosotros estamos viviendo, sí, con muchas bendiciones, con muchas cosas de Dios en torno a nosotros, pero nuestra barca personal se está hundiendo. Y ya no podemos más, nos sentimos saturados por el ministerio. Nos sentimos cansados, nos sentimos absortos. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a sumar. Esta congregación no siempre será de 80. Y si ustedes, mis líderes, no aprenden a sumar, los únicos que se van a terminar cansando son ustedes. Y al de lado, no todos son iron. ¿Entiende? Necesitamos aprender a sumar. Ellos decidieron: prefiero ganar más, ganar mucho, a perder más. Y necesitamos poner en práctica esto que la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora bien, siempre que existe una alianza estratégica de dos o más personas, existen riesgos. Y no quiero enfocarme esta noche solo a las fricciones que suelen surgir entre las relaciones que se dan, sino quiero ir más allá. Y esta noche quiero abordar un punto que puede debilitar nuestra estructura de liderazgo, y quiero decirles que la forma más simple de dejar de sumar es dejando de liderar. La forma más simple de dejar de sumar es dejando de liderar. Si nosotros dejamos de liderar, ya no vamos a poder trascender. Pues no importa qué hagamos, si estamos dejando de lado nuestro liderazgo, no vamos a poder realmente trascender. Un líder, escuche con atención, suma a través de su influencia, pero cuando la visión de liderazgo se pierde, escuche, aunque no se pierde el nombramiento, hay personas que tienen el título de líder, pero su visión de liderazgo es tan escasa, es tan pobre, es tan limitada, que no saben sumar. No han entendido que 1 más 1 son 2. Dile al de lado: qué fácil, 1 más 1 son 2. Cuando se pierde la visión de liderazgo, se deja de sumar. Entonces pensamos que nosotros tenemos la capacidad de hacer todas las cosas, y poco a poco comenzamos a perder el enfoque de lo que hacemos.
Por este motivo es crucial que como líderes en cada área de nuestra vida en la que estemos involucrados, eres un líder en tu familia, eres un líder en los negocios, eres un líder en lo laboral, eres un líder en las relaciones, debes aprender a sumar. Cada uno de nosotros debe de aprender a sumar. Y una de las formas más sutiles de dejar de liderar y atentar contra la posición que Dios nos ha concedido y con la cual nos ha privilegiado, escuche con atención, el liderazgo es un lugar en el cual Dios nos ha honrado, nos lo ha concedido y nos ha privilegiado. Tú eres un maestro de niños, estás apoyándonos con las láminas, estás apoyándonos con la transmisión en internet, nos estás apoyando dándole cursos a los matrimonios, nos estás apoyando dándole cursos o consejería a los jóvenes, nos estás apoyando con el equipo de alabanza, tocas un instrumento, haces alimentos. Cualquier área de servicio en la que usted se desempeñe es un privilegio. ¿Entendemos esto? Entonces, la forma más sutil de poder echar abajo ese lugar de honor, ese lugar de honra, ese lugar de privilegio que Dios nos concedió es abusando de nuestra autoridad. Y hoy quiero hablar de eso, del abuso de autoridad. Una persona que abusa de su autoridad no sabe sumar. Y es una persona que comienza a atentar contra su liderazgo. Cuando tú abusas de tu autoridad, comienzas a destruir propio liderazgo. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Cuando un equipo o una persona vive bajo un ambiente de abuso de autoridad, todas las cosas comienzan a perder sentido y la motivación que en un principio existía se pierde y entonces todo comienza a avanzar más lentamente y en ocasiones deja de avanzar. Y esto lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida, no solamente en los negocios, lo podemos ver en el área de las relaciones, en el área de lo laboral. Tú entras a una empresa, la empresa en la que siempre soñaste trabajar, y entras a un departamento en el cual el ambiente es demasiado tenso, un ambiente de presión fuera de lo natural, fuera ya de lo laboral. Comienzas a tener fricciones porque lo que te exigen ahí ya no es normal. Las relaciones, en lugar de tener como objetivo el bienestar de la institución o de la empresa, ya empiezan a distorsionarse y todo se vuelve personal. Pues mucha gente entra con muchas ganas, pero termina completamente decepcionada, prefiriendo salirse de ese lugar. ¿Por qué? Porque el nivel de presión le está asfixiando. Y eso lo podemos aplicar a nuestras familias, a nuestras relaciones matrimoniales, a nuestras relaciones con nuestros hijos. ¿Qué nivel de presión estamos metiéndole a nuestras relaciones? Hemos sido colocados por Dios como cabeza y no como cola. En otras palabras, Dios nos privilegió con un lugar de autoridad. Y tenemos que aprender a valorar ese lugar de autoridad que Dios nos ha dado, porque la autoridad que tenemos del Señor, dice el apóstol Pablo, no es para destrucción, sino para edificación. En otras palabras, no es para restar, es para sumar. Y es lo que tenemos que aprender, porque muchas relaciones matrimoniales están en decadencia, muchas veces por el nivel de presión que se da al interior de la pareja. Porque muchas relaciones entre padres e hijos han terminado completamente destruidas por el nivel de presión que se da al interior de esa relación. Porque muchas personas, teniendo el trabajo de sus sueños, simplemente se ausentan y mandan una renuncia por escrito, porque ya no están dispuestos a continuar. Puede ser la relación de tus sueños, puede ser la empresa que siempre quisiste, pero la atmósfera va a determinar muchísimas cosas. Entonces nosotros como líderes tenemos que aprender a sumar. Y esta casa debe de ser un ejemplo de gente que sabe sumar. Y tenemos que hacer a un lado entonces mis preferencias, mis sentimientos y mis motivaciones personales. ¿Por qué? Porque mi enfoque debe de ser que la empresa, la casa, la familia a la cual pertenezco alcance sus metas y sus objetivos.
Entonces ya no soy yo al momento de liderar el grupo de alabanza, es la casa la que importa. Ya no soy yo al momento de dar mi clase con los niños, es la casa la que importa. Y es lo que debemos de tener presente. No eres tú, es tu empresa. Es aquella firma que te ha contratado y ha depositado su confianza en ti para darte un cheque quincenal o mensualmente. Tú debes de abrazar la visión de esa institución y no puedes caminar simplemente diciendo, bueno, esa es la visión de mi empresa, pero yo tengo las mías propias. No puedes hacerlo así, porque una casa dividida no prevalece. Y vamos, se los he dicho en otras ocasiones y hoy se los repetiré. Si tú no estás completamente a gusto y conforme con la visión de tu servidor, doy gloria a Dios, porque la población de congregaciones ha crecido en la ciudad. Puedes buscar una que te agrade, pero tenemos que caminar juntos. Tenemos que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, líderes, escuchen algo, trabajamos con la voluntad. Diga conmigo, nosotros, como líderes, trabajamos con la voluntad de la gente. Y la voluntad de la gente es tan frágil como un globo. Les repartieron un globo, ¿va? Ok, vamos a inflarlo. Regálenme uno si por ahí quedó alguno. Ok, les va a servir también para ejercitar sus pulmones. Tú que decías, ya no soplo. Tan grande como quiera. No hacemos acepción, así que quien no tenga globo, levante su mano para que le hagan llegar el suyo. Edecanes, apóyenme. Ya no hay, ¿cómo es posible? Bueno, ya hubo multiplicación. Eso. Se sumaron más globos. Tome su globo. No vamos ahorita a hacer una, ¿cómo se llaman esas? Batucada. No. Mire, entienda esto. No tiene nuestro hermano Isaías globo. Todos los líderes deben de tener un globo. Si usted no tiene globo, quiero su carta de renuncia, porque no quiero gente apática. Todos tienen su globo. Ya no, ¿qué onda contigo? A ver, necesito que todos tengan su globo. Ya está. Acá, Miguel, me faltan varios al frente. También de este lado. Ok. El liderazgo, escuche con atención, trabaja con la voluntad de la gente. Y la voluntad de la gente es tan frágil como un globo. Tiene la capacidad de, en muchas ocasiones, cuando hay motivación, ser flexible. ¿Ok? Se vuelve flexible. Pero el liderazgo es ejercer el arte de mantener a la gente motivada. Escúchenme con atención, líderes. Tu trabajo no es entregarme lo que te ha sido delegado. Un buen tiempo de alabanza, una buena clase para niños o una buena coordinación de decanes. Tu trabajo principalmente se enfoca en mantenerme a tu equipo motivado para hacer las cosas. Porque a mí me interesa más la gente que produce los resultados que los resultados. Entonces la voluntad de la gente es flexible. Y nosotros debemos de aprender el arte de saber presionar
Y hay ocasiones en las que estamos llevando a nuestra gente al límite. Y es cuando entonces tenemos que soltarle. Porque trabajas con la voluntad de la gente. ¿Les ha tocado a ustedes en alguna ocasión, mayormente a quienes me apoyan coordinando lo de la limpieza, que la gente el día que hacemos la lista dice sí, pero un día antes dice no? ¿Qué haces? Aquí no obligamos a nadie y jamás hemos obligado a nadie, y yo jamás he recurrido a la amenaza para que ustedes hagan algo. Todo lo hago a través de la inspiración que produce mi vida en ustedes, y de esa manera los motivo. Entonces tenemos que aprender a manejar la presión en nuestra área de liderazgo. Entonces tenemos que ser sabios para determinar cuánto le estoy exigiendo a cada persona. No todos funcionan igual. Puede ser que mi tecladista me aguante calor, pero el baterista es de barro. No puedo meter un estándar donde diga todos se ajustan a esta horma y todos le funcionan a esta horma, o se van. Arte de liderazgo es que del barro saques lo mejor y del de hierro saques lo mejor. Entonces, ponemos en la vida de las personas sueños, deseos, capacidad, infle su globo. Y cuando las personas no están percibiendo esto con un ejemplo que los mantenga motivado, solo basta una pequeñez para tronarles. Ahora, truene el de su vecino. Ahora, escuche con atención. Dicen, ¡ay, qué predicación tan divertida! Hey, él quedó a salvo su corazón. Ahora, ¿cómo inflas esto? Y dices, es que fulano no me da resultados. Ya lo tronaste. Ya lo tronaste. ¿Cómo quieres que te dé más? Si ya con tus actitudes, con tu presión, con la forma en la que le dices las cosas, ya acabaste con él, porque no tuviste la pericia para descubrir su persona, para descubrir su carácter, para descubrir su naturaleza e interesarte en cómo llevar a esa persona a un nuevo nivel. ¿Cómo lo haces? Líderes no tienen en sus manos instrumentos, no tienen en sus manos pizarrones, tienen en sus manos vidas. Y tenemos que aprender a sumar si queremos realmente llevar nuestro ministerio a un nuevo nivel. ¿Qué pasa si esas personas con las cuales Dios nos ha privilegiado? Porque esa es la realidad. Toda la gente que a mí me rodea es gente con la cual Dios me ha privilegiado. Mi líder de panderos, mis líderes de matrimonios, mis ancianos, mis líderes de alabanza, mis tecladistas, mis bateristas, mis edecanes, mis maestros de niños, mi gente de producción. Es personas que Dios me ha privilegiado. Y lo que yo debo de hacer es descubrir en cada uno de ellos su potencial para poderlo llevar a la fiesta completo. Ajá. Imagínese usted, te adornamos con globos y puros de estos cachitos. Digo, uy, no, pues sí está bien bonito. No, ¿verdad? Queremos el globo bien. ¿Cómo está la gente que está bajo nuestro liderazgo? Mire, a veces tal vez digamos, pero es que yo les hablo bien, pero
Los comentarios malintencionados. ¿Tú crees que la gente no se da cuenta? Sí se da cuenta. Cuando por debajo de la mesa le estás dando un golpe o le estás poniendo la zancadilla. Tenemos que aprender a sumar. Dile al de al lado, ¿sabías que 1 más 1 son 2? Por eso es que la palabra de Dios nos da un consejo. Y el consejo lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 21. Y la palabra de Dios dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos no se desanimen. En este sentido, recuerden el principio de la casa. En una casa hay quienes están en autoridad y hay quienes están bajo autoridad. Vamos a utilizar ese principio para transportarlo a este pasaje y aplicarlo a esta casa. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: gente que está en autoridad, no sea tan exigente con aquellos que están bajo su autoridad. No está diciendo sé barco, lo que está diciendo es: descubre el potencial y la fragilidad, la capacidad de cada persona bajo tu liderazgo. No puedes tratarlos a todos igual, porque no todos son iguales. ¿Ya ve por qué abrazo más a unos que a otros? Algunos hasta los sapeo. ¿Quieres ser de los que sapee? Niveles de relación. Los conozco y sé que si lo abrazo me va a ver raro, pero si lo golpeo se siente amado. Y hay a quienes los voy a abrazar. Pero tienes que descubrir en cada persona que Dios te ha privilegiado su potencial y buscar desarrollarlo para que pueda alcanzar su destino. 1 más 1 son 2. Tenemos que aprender a añadir gente. Cuando tenemos una atmósfera de una exigencia irracional, porque no es lógica, ya atañe a mi deseo personal, a mi legalismo propio. Esta es mi medida, a mí me enseñaron así y tú tienes que aprender así y encima todavía esto más. No estamos aplicando las estrategias pertinentes para poder colocar a la gente en el lugar donde debe de estar colocada. Entonces es importante que consideremos que en una atmósfera donde hay una exigencia intransigente, donde hay una exigencia irracional, lo único que estamos haciendo es atentar contra nuestro propio liderazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo demasiado exigentes, y no estoy diciendo que ya no vamos a tener un estándar, les he hablado bastantes veces de eso. Tenemos un estándar de calidad, tenemos un estándar de excelencia, tenemos un estándar de espiritualidad, tenemos un estándar para hacer la obra de Dios. ¿Se entiende? Pero cuando se sobrepasa esto y ya comienzan las cosas a volverse personales, lo que estamos haciendo es atentar contra nuestro liderazgo. Por eso Pablo dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos, para que ellos no se desanimen. Tu responsabilidad, líder, es mantener a tu gente animada, motivada. David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué lo mantenía motivado? Que la gente estaba motivada y daba lo mejor de sí para el servicio al Señor. En el tiempo de los fariseos ataban cargas pesadas sobre la gente que no estaban dispuestos ni siquiera a mover con un solo dedo. Todos nosotros tenemos que dar ejemplo para poder ser realmente un factor de influencia a la siguiente generación. Cuando nosotros nos enrolamos en exigencias irracionales, nosotros somos los que estamos sintiendo la repercusión de nuestra necedad. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a saturarnos de actividades, de cosas que ya no tienen sentido. Y es entonces cuando tienes ya que finalmente deshacerte de eso y darle santa sepultura.
Hay cosas en nuestro ministerio que no son relevantes, no son trascendentes. Me interesa más cómo tengas una muy buena relación con tu equipo, más si evaluar su espiritualidad, sea con que te entregó la clase una semana antes o no. ¿Cómo es su nivel de relación? Y eso es muy importante y es básico. Pablo dice, para que ellos no se desanimen. En la versión Dios habla hoy dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. En la NBI dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En la Reina Valera contemporánea dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La voluntad de la gente con la que trabajamos es frágil. Trabajamos con su voluntad, no le estamos pagando, no somos jefes. Un líder trabaja con la voluntad de la gente. Y tenemos que aprender a persuadir a nuestra gente, siempre manteniéndola motivada. Cuando a una persona la presionamos demasiado y de forma injusta, un poco de más presión es suficiente para tronarlo. Un poquito de más presión. Es que no es por esto, es por todo el acumulado. ¿Me explico? Hay relaciones que llegan a un punto donde dicen, ¿sabes qué? Ahí te ves. Se acabó. Es que no es por lo de ahorita, es por el acumulado. Ya llevas demasiado. ¿Me explico? Aprende a sumar, líder. Aprende a sumar. Cada vez que nosotros no estamos valorando y somos conscientes del esfuerzo que la gente hace para servirnos, porque nos está apoyando, nosotros nos convertimos en jueces injustos de su trabajo. Por estas razones que les he dicho, cuando ustedes hagan juntas, sean breves, porque de esa manera la gente se sentirá motivada para estar contigo. Si te avientas tu letanía eterna, la gente dirá, otra vez junta. Ay. ¿Cómo quieres tener a tu gente mañana? ¿Así o completa? Completa. Le vamos a meter presión en algún momento, pero tú debes de conocerlos para decir, ya, con él ya es mucho, voy a soltarle tantito, pero este todavía le aguanta el doble y le damos más. Liderear es un arte que solo el Espíritu Santo y el nivel de relaciones con las personas que estén en autoridad y bajo tu autoridad te dará la clave para poder descubrir el potencial de cada una de esas personas. Por eso es tan importante que ustedes se involucren con su gente. Dime, sin que hables, en tu mente, nombre y primer apellido de 6 de tus colaboradores o compañeros del ministerio. Pues yo le digo, ch, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo ch? Es que siempre le digo, hermano. Si te perdís, dile guapo, ¿no? Apréndete sus nombres, su primer apellido. Maestros de niños deben de conocer a los niños por nombre y apellidos y conocer a aquellas personas que los están trayendo a la iglesia. Yo lo he dicho y varias veces se los he comentado a Coordinación de Iglesia para Niños. Ganamos un niño, ganamos una familia. Perdemos un niño, perdemos una familia. Así de sencillo. Para que se den cuenta el nivel de responsabilidad que hay en ustedes. No piense el grupo de alabanza que solo a ellos les exijo. Créame, me meto en todas las áreas. Pero tenemos que aprender a sumar. 1 más 1. Si tú comienzas a exasperar a tu equipo, en lugar de sumar,
vas a restar. La gente no se va a sentir en libertad de fluir contigo en la visión de la iglesia. Y tenemos que aprender a generar el ambiente que les permita a ellos desarrollarse. ¿Ok? Por este motivo, un buen líder, no dije un líder, estoy diciendo un buen líder, cuida la motivación de su gente más que los resultados que su gente produce. Un buen líder, escuche, celebra los fracasos y acepta los triunfos. Te equivocaste, vamos a hacerlo mejor la próxima vez. ¿Sí? Hay algunos a los que ya saben ustedes que los miro, ya lo saben, pero otros, no te preocupes, vamos a hacerlo bien. Después de las 100, ¿ok? Tenemos que ir avanzando. Tenemos que buscar siempre cuidar la motivación, celebrando los fracasos y aceptando los triunfos. Un buen líder tiene presente a cada instante de su vida la ley de la ventana y del espejo. Esta ley de la ventana y del espejo son una realidad en su diario vivir y lo aplica en todas las áreas donde se desenvuelve. ¿Cuál es la ley de la ventana y del espejo? Sencillo. Alguien por ahí dijo esta verdad: el fracaso siempre es huérfano, mientras que todos se pelean la paternidad del éxito. En otras palabras, la mentalidad de la ventana es: cuando tengas un éxito, busca a quien celebrar. Cuando tengas un fracaso, vete en el espejo y ve de qué manera tú puedes mejorar. Tenemos que hacerlo de esta manera, porque si no, solo buscamos culpables y estamos inflando a los demás. Oh, yo estoy bien. No, yo soy el único que sé llevar el tiempo. ¿Verdad, maestra Fabiola? ¿Dónde está la maestra Fabiola? Allá. Yo soy el único. O allá, no, que no es, la historia de Adán no está en Génesis, que yo la leí en Levítico. Oh, y está aferrado a que es el Levítico. No, no es de Levítico. Tenemos que aprender a sumar, porque la fuerza de las personas que están en nuestro derredor, escucha, mira este brote de sabiduría. La fuerza de los que están a tu lado te harán el trabajo más fácil. Vamos a hacer una prueba sencilla. A ver, Ángel, carga a Gil ahí en la silla. Gil, tú no te muevas de la silla, cárgalo. Pues tú inténtalo, está delgadito. Sí, claro, o sea, pero por supuesto. Tú solo, inténtalo, solo levantarlo. Ya lo desplazaste, ok, bien. Ya, híjole. Ahora ayúdale, Josué. ¿Lo pudo hacer Ángel? Sí lo hizo, está picudo el cuate. Pero con Josué le costó menos. ¿Cómo quieres tu ministerio? Sí, lo estás sacando adelante. Mira, estoy dando resultados. ¿A costa de qué? ¿De ti mismo? ¿De que ya no puedes? Pastor, lo logré. Ya con tu cara chueca, parálisis. Lo logré. Oh, triunfé. O sea, 1 más 1 son 2, iglesia. Aprende a sumar. La gente a tu lado te va a hacer las cosas más fáciles. Su inteligencia, sus dones, su capacidad. ¿Por qué pelear solos cuando tenemos un equipo tan grande de gente? Pero ¿sabes qué nos falta? Relaciones como para acercarnos y decir: oye, échame la mano en esta área, ayúdame, apóyame. Ay, no le digo porque tiene cara de enojado. No, a mí me llamó el Señor.
El propósito de Dios es más grande que tu vida misma. Y en el área donde te encuentres, todos necesitamos de todos. Tenemos que aprender a sumar. ¿Para qué? Para que siempre tengamos a la gente correcta a nuestro derredor. ¿Ok? Cuando nosotros aplicamos la ley de la ventana y la ley del espejo a nuestra vida, aprendemos a sumar. Y entonces, a pesar de la frustración que en ocasiones se va a producir por no alcanzar lo que queremos, porque aunque tengamos un excelente staff, aunque tengamos excelentes estrategias, aunque hagamos las cosas correctas como debía de hacerse, hay factores externos que a veces impiden que lo que deseamos lo obtengamos. Y siempre el no obtener lo que queremos produce cierto nivel de frustración. Pero cuando tú tienes a la gente correcta y aplicas un estándar correcto de liderazgo a tu vida, vas a poder pasar por esos momentos sin ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a sumar. Por eso Pablo escribe algo bien interesante ahí en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 2. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4, verso 2. Y mientras usted llega, déjeme decirle que un buen líder siempre estará dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su liderazgo para continuar sumando, de modo que pueda alcanzar sus objetivos y metas en el mejor ambiente posible. Estoy alcanzando mis metas en el ministerio de panderos. Pongo un ejemplo. Ahora, como líder, estoy proveyéndoles el mejor ambiente de desarrollo. Los mantengo motivados, los instruyo, los inspiro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi staff de maestros? ¿Cómo están mis colaboradores de alimentos, de librería, de producción? ¿Cómo están mis colaboradores? Muchas veces evaluamos nuestro ministerio solo en base a resultados. Como las cosas se están dando, yo supongo que todos están bien. Pero no te estás dando cuenta que ya algunos de estos ya están tan inflados que están a punto de tronar. Y si los truenas, ¿cómo los inflas? Hay estrategias para restaurar una vida que se atronó, pero no es el tema de hoy. Pero ¿para qué llevarlos hasta ese nivel si podemos sacar de ellos lo mejor? Entonces, un buen líder siempre estará dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su liderazgo para continuar sumando, de modo que pueda alcanzar sus objetivos y metas en el mejor ambiente posible. Siempre voy a dirigir la alabanza y no me voy a enfocar solo en que las canciones salgan bien. No me voy a enfocar solamente en que cubramos conceptos de tiempo, conceptos musicales. Voy a enfocarme en que mi relación con el hermanito que está teniendo allá las láminas sea tan buena que pueda preguntarme con libertad: hermano, ¿Dios va con Z? Pero a veces, como mi relación con él no es tan buena, dice: pues Señor, ayúdame tú. Pero hermano, ¿cómo es para la letra? ¿Qué está cantando? Y no pueden acercarse al director de alabanza. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. No es que el hermano David de seguro ahorita me va a decir hasta de qué me voy a morir. Si cree que lo digo por él, sí lo digo por él. Entonces, miren el consejo de la sabiduría, de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 2. Dice Pablo: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que dejen sus cosas personales de lado y que se enfoquen en el reino. Ruego a Evodia y a Síntique que dejen de estar viviendo de la manera equivocada y aprendan a sumar para que finalmente el beneficiado sea el reino de los cielos.
líderes tenemos que aprender a hacer ajustes en nuestra maquinaria llamada liderazgo. Y esos ajustes a veces implican apretar las tuercas y a veces será aflojarlas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mantener un estándar. ¿A costa de qué? De ninguna persona. ¿Estamos de acuerdo? Y esto debe también repercutir en nosotros los que estamos bajo autoridad. Porque también la Escritura dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. En otras palabras, tiene que haber de ambos lados la flexibilidad y el interés para aprender a sumar. Si yo estoy haciendo bien la labor con la autoridad que Dios ha colocado sobre mi vida, créame una cosa, esa autoridad va a comenzar a descansar en mí. Pregúntale al lado: ¿qué quieres ser para tu autoridad? ¿Un descanso o una pesadilla? A ver, ven acá, Fede. ¿Qué quiere ser usted staff de decanes para nuestro hermano Federico? ¿Un descanso o una pesadilla? ¿Qué les va a implicar ser un descanso? ¿Qué quieres ser tú para ellos? ¿Un descanso o una pesadilla? ¿Qué te va a implicar ser un descanso para ellos? Aprender a sumar. Esa es la clave. Ustedes van a sumar con Él y Él va a sumar con ustedes. Y esto lo aplicamos en cualquier área del ministerio. Vamos a hacer un descanso, los unos para con los otros. Y entonces vamos a ver nuestros sueños, propósitos, metas logrados, porque el propósito de Dios es más grande que yo mismo. Amén. Aprendamos a sumar. Dile al de al lado: 1 más 1 son 2. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Padre, te damos gracias, porque tu palabra siempre es certera, siempre es precisa. Tu palabra siempre nos instruye, siempre nos enseña. Señor, danos la pericia para ejercer correctamente nuestro liderazgo. Liderazgo con el cual tú nos has privilegiado. Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón para la gente que has colocado a nuestro derredor. Que, Señor, no solamente los veamos como aquellos que están bajo nuestra autoridad, sino como que los veamos como ese rebaño que has puesto bajo nuestro cuidado. Padre, pon un corazón paternal en cada líder. Que tu Espíritu Santo les haga amar a aquellos que has puesto a su lado. Que tu Espíritu Santo los motive a cuidar de aquellos que tú les has confiado. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que nos perdones si en algún momento hemos abusado de nuestra autoridad. Te pido, Señor, que tengas paciencia con nosotros y que nos enseñes, que nos ayudes, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos demos cuenta que lo más importante de todo no es nuestra obra, no es nuestro sueño, no es nuestra meta, es tu obra, tu sueño, tu meta y tu propósito. Señor, que aprendamos a sumar, que este concepto tan simple de 1 más 1 son 2 no se nos olvide jamás, para que aprendiendo a sumar podamos alcanzar mejor los resultados que buscamos darte. Sabemos que no te interesas solo en los resultados, sino que tú te interesas en nosotros. Por eso te pido, como está escrito, ayúdanos a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. A ti te damos la gloria, porque tú eres el único Dios verdadero. A ti por siempre sea la alabanza. Amén. Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey.